laboratorio y ocupan todas las fases del proceso. Otra cosa es cuando dice el cáncer, o algunos que se pueden curar con una vacuna que ahora te dices, y la han patentado. En todo caso, habrán destruido la fórmula, porque si la patentas, el día que caduque la patente, ya la puede usar todo el mundo, porque la Big Pharma son malos, pero no son gilipollas. Claro, y de hecho también hay que tener en cuenta el tiempo que te cubre una patente. Exacto. Porque el tiempo de efectividad de la patente muchas veces es parte del proceso. Me refiero que los pocos años útiles y hábiles que te quedan desde que ya has demostrado que ese medicamento efectivamente funciona hasta que acaba la patente son muy pocos años. La patente te cubre todas las fases anteriores también. ¿Y cuánto dura más o menos una patente? Inteligente, digamos. Exacto. ¿Cuánto duraría una patente? Ocultarlo en el único periodo de tiempo en el que te va a ser rentable no tiene ningún sentido. No, pero vamos, se ve que eso a Talagón no le preocupó mucho a la hora de hacer el tuit. Bueno, yo he hecho tuits peores también. Alguno te vienes arriba, lo que pasa con la red. ¿Y qué os voy a decir? Y hablando de esto, luego tenemos el fármaco hablando de lo de las patentes, caduca, y tengo el genérico. ¿Los genéricos generalmente son peores que los de marca o eso no es verdad? No. Es lo mismo porque el principio activo es el mismo. Entonces el genérico es igual, lo único que son más baratos. No tiene la marca de la correspondiente farma, pero es lo mismo. Claro, las mismas ventajas y los mismos inconvenientes, imagínate, de algún efecto secundario. Es idéntico. La molécula, el principio activo, el principio que te cura, ese sería el mismo. Exacto, eso para los que usan homeopatía, pues pueden usar agua de Zoya o del grifo, que es como el genérico. Efectivamente. O el agua que sea con no vamos a hacer publicidad de ninguna. Y menos si no nos pagan antes. Exacto. Y hoy hablábamos antes de las fases, que os he interrumpido con mis chascarrillos, porque habíamos llegado a las fases cuando se empieza, pero digamos, ya tenemos la llave y ahora empieza hasta que llega al mercado, que aún le queda un buen trecho. ¿Cuáles son esas fases que nos quedan todavía por recorrer, esas vallas por saltar? Pues mira, una vez que tenemos la diana, es la identificación de los compuestos, que ahora se hace, ahora ya desde las últimas 2 décadas, se hace con técnicas computacionales, herramientas informáticas. Entonces identificamos los compuestos, se sintetizan en el laboratorio y se prueban, se hacen los primeros ensayos in vitro, en sistemas in vitro. Una vez, si esto da positivo, si esto sale bien, se llevan a estudios in vivo, y de ahí el in vivo ya en animales, y de ahí ya empezaríamos todas las fases preclínicas y después ya las fases clínicas. Esto, claro, dicho así, es en menos de 3 minutos. Sí. Realmente, como hemos dicho antes, lleva mucho tiempo. Y aquí la parte de... Sí, perdona. No, y luego que, claro, esto lo he estado contando de forma lineal. Parece que todo sale positivo, pero en la mayoría de los casos la respuesta es negativa, hay que volver al principio y son procesos iterativos. Al final es mucho tiempo. Ya has hablado ahora también de que hay que probarlos con animales. Hay también en ello polémica, hay gente que no le gusta, pero según los últimos datos que tengo, yo son del Ministerio de Agricultura de 2016, casi el 60% de los animales que se usan son ratones y cerca del 20% son peces. O sea que tampoco es lo que le preocupa a la gente. Por ejemplo, perros apenas llega al 0,12. Yo creo que los monos, los gorilas, todo eso, los chimpancés, que también producen mucho miedo y tal, son todavía menos, ¿no? Pero sí que plantea un problema ético. Eso es, aunque está muy regulado, ¿no? ¿Cómo es la parte con animales que a tanta gente le da ahí? ¿Se puede sustituir, por ejemplo? Pues de momento no se puede sustituir. Hay que decir que a día de hoy es imprescindible, porque todas estas etapas, estas vallas que vienen ya después de que hemos identificado positivamente la diana, que hemos encontrado una molécula efectiva y que parece tener un potencial para curar la enfermedad, tenemos que comprobar cosas muy importantes como la toxicidad, que también hemos mencionado antes. Eso lo puedes hacer en el laboratorio, si lo haces en un tubo de ensayo, en una disolución, en un disolvente o en agua o en lo que quieras imaginarte. Como comprenderás, no se parece en nada a un cuerpo humano completo, entero, ni tampoco se parece en nada si yo hago ensayos preclínicos en un cultivo de células. Bueno, las células son más parecidas a algo vivo que un tubo de ensayo, pero sigue sin ser un organismo completo. De manera que yo, si quiero de verdad hacer un seguimiento lo más profundo posible de esa toxicidad o de las dosis que tengo que aplicar, necesito pasar a organismos completos y desarrollados. Entonces, en ese punto es donde a día de hoy es
todavía imprescindible el uso en animales. No vamos a pasar directamente de algo que tenemos en una disolución en un tubo de ensayo a aplicarlo a un ser humano. Y además podemos entender si estudiamos casos en los que eso ha sucedido, por ejemplo, tan famoso de la talidomida, te sonará a ti y a todos los oyentes lo que sucedió en los años 70 con la talidomida. De hecho, ese es el caso paradigmático que abre la estricta regulación de los ensayos clínicos de los que hemos estado ahora hablando un poco. A día de hoy no nos lo podemos quitar. ¿Se hace de manera indiscriminada? No. Es decir, yo no estoy en el laboratorio, veo que en mi tubo de ensayo eso funciona y directamente voy y se lo inyecto a un ratón. No, para nada. Primero tengo que hacer los pasos anteriores, como decía, también en células de mamífero y demás, que demuestren la ausencia a priori de toxicidad en ese sistema y la necesidad de hacer el paso a animales. Tengo que rellenar una serie de documentación con todos los resultados de los experimentos que se han hecho en laboratorio que certifiquen o garanticen la necesidad de ese paso a experimentación en animales. Y no solo eso, tengo que también definir estrictamente cuántos animales, porque no se hacen en 100 animales, no. Tiene que ser el mínimo número estadísticamente representativo para que los resultados sean válidos. Todo ese proceso está muy controlado por comités de ética, por agencias de medicamentos y es imprescindible antes de poder hacer un ensayo en animales. Y aquí en España, por ejemplo, la COTEC se ha preocupado muchísimo de fomentar y potenciar la regulación de cara a la experimentación animal, tanto interna, digamos, hacia los investigadores, como la difusión y explicación de cara a la sociedad de la necesidad de hacer todo esto y de cómo se controla. Eso está reguladísimo. Igual que los ensayos clínicos en humanos, como te puedes imaginar también. Y eso también, si no me equivoco, porque lo decís en el libro y me lo he leído y así parece que esté informado, es precisamente con el caso de... Os reís porque no os lo creéis, pero es cierto... vosotros decís que a partir también del caso de la talidomida es cuando se le da un vuelco a toda la investigación científica y aparecen elementos que antes no se incluían, que eran, por ejemplo, en los estudios de seguridad, los de beneficios. ¿En qué medida ese caso que todos conocemos, desgraciadamente, cambió la medicina o la búsqueda de fármacos tal como la conocemos? Desde luego, yo creo que es uno de los puntos clave. Hay otros ejemplos de cara ya a los ensayos clínicos, digamos, en pacientes, como sería la experimentación que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial o entre guerras, digamos, que evidentemente se utilizan los prisioneros de guerra para hacer este tipo de experimentos. Pero el caso de la talidomida, por lo menos en Estados Unidos, sí es clave a la hora de la introducción de todas estas etapas y de estos protocolos regulatorios y legislativos y de caracterización y definición propiamente del tipo de ensayos que se fueran a hacer. Antes no se había planteado, digamos, de alguna manera. Se hizo a toro pasado, ¿no? Cuando ya sucedió un hecho dramático. Eso también pasa mucho en general en estos temas de ética, no solo en el tema de fármacos, sino en otras muchas áreas de investigación. Sucede esto, que estás legislando, digamos, a toro pasado, cuando ya ha sucedido el hecho. Hay pocas áreas, y ahora se empieza a hacer cada vez más, en la que la ética se adelanta al propio resultado de investigación. Pero en este caso en concreto sí viene un poco a remolque, ¿no?, de lo que ya ha sucedido. Pero sí, la talidomida sería el ejemplo, yo creo, fundamental. Dime. No puedo decir, porque es que hace unas semanas que tuvimos también otra entrevista, bueno, luego y salió el tema de la experimentación en animales. Bueno, después en las redes te puedes imaginar cómo nos pusieron, ¿no? Porque lo defendemos, claro. En este momento es inviable no utilizar animales. Se está intentando, y de hecho en los últimos años se ha reducido un montón y la Unión Europea está poniendo mucho dinero para intentar desarrollar otros métodos alternativos. Pero es que es demagogia pensar que es mejor no utilizar los animales. Una de las respuestas que les di es que tú tomarías un medicamento que no ha sido probado en animales directamente. Es que solamente hay que pensar eso en el caso de la talidomida. Tú tomarías algo que no ha sido probado, que no sabes cuál es la toxicidad, que no sabes qué te va a pasar. Entonces, es tan fácil, claro, decir los derechos de los animales, que sí, que hay que tenerlos y por eso hay que estar desarrollada toda una ética para cuidar a los animales de experimentación, pero también hay que ser coherentes, ¿no?, con
con lo que se está hablando. Sí, no, porque aparte dice muchas veces, claro, que no lo prueben en animales tal, que lo prueben en humanos. Efectivamente, en la siguiente fase, ¿no? Claro, pero cuando ya igual no han llegado hasta ahí. Los que os critican, las que han criticado tanto, igual no habían llegado a esa parte del libro. Pero después de la fase con animales... Claro, se quedaron. Claro. También volvemos un poco a lo mismo que decía yo antes del tema de la industria farmacéutica. Depende del caso en concreto en el que estés analizando. Cuando se habla de experimentación animal, muchas veces el ejemplo que se pone es el tema de la cosmética, ¿no? Y de los estudios de pues la eficiencia de las cremas o la toxicidad de las cremas utilizando a los animales. Claro, ahí entran otros componentes, igual que entran otros componentes en el tema de los fármacos. O sea, si yo quiero ir a la farmacia y que me den un medicamento sí o sí para lo que yo tengo que tener en cuenta también lo que viene detrás del proceso. Y lo mismo con una crema. Me voy a poner una crema de la cara que no se ha probado y me va a dar una reacción alérgica, una dermatitis. Que a lo mejor no es necesario ponernos crema en la cara o rímel o pintura de ojos, pues sería otro análisis. Pues sí. Es que es un sistema muy complejo como para generalizar sobre él. Es un poco demagogo lo que decía Nuria, ¿no? Decir el todo por la parte o la parte por el todo, eso es un sesgo. Sí, no, es que parece que esté... que lo bueno de la homeopatía es que no se ensayar animales. No, entonces... solo en burros, pero son todos voluntarios. No, claro. No, pero es que eso sí... No, es agua con azúcar bien diluida, eso está bien. Porque si no estuviera bien diluido, entonces ahí tendríamos un problema adicional. Y de caries. Sí, de caries sí, eso también hay que informar a la gente. Que lo que lleva es agua con lactosa y con sacarosa, con lo cual si hay algún intolerante a la lactosa también tiene que tener cuidado con la cantidad de producto homeopático que se tome, porque también puede tener un problema de intolerancia. Y que, por cierto, por mucho que digan, en proporción a lo que gastan en investigación, es 100 veces más caro un producto homeopático que uno normal. De hecho, la homeopatía es más cara que la tinta de impresora, y no me lo estoy inventando. No es verdad. Y otra cosa adicional, hemos estado hablando de todos los gastos que tiene la industria farmacéutica por este proceso, pero no solo por el proceso en sí, sino por todas las tasas regulatorias que tienen que pagar. La homeopatía se la salta, no tiene que pagar ni siquiera una tasa. Hasta hace poco, con este BOE tan controvertido hace un mes, no tenía que pagar ni siquiera una tasa de comercialización, con lo cual es el negocio del siglo. Tú diluyes azúcar en agua, lo vendes a precio de oro y encima te ahorras un pago de tasas. ¿No? Yo estoy por fundar una empresa, pues me va a salir más rentable que estar en el laboratorio. Eso, ¿y el tiempo que habéis perdido estudiando? Perdí que sí. No me lo recuerdes. Porque la homeopatía es un libro y es el mismo desde hace... O sea, que se va rapidito y supongo que estará ya resumido. Pero mira, ya que hablábamos de la homeopatía, alguno lo compara, ¿no? Es que sirve como placebo y tal. ¿Qué es exactamente el placebo y para qué se usa en la investigación? Yo creo que es otra cosa que tampoco la gente tiene clara. Yo digo siempre, la gente no lo tiene clara, pero el que tiene ni puta idea soy yo. ¿Os habéis dado cuenta, no? Pues la verdad que tienes tu razón al decirlo de que se usa en la investigación, porque en todos estos ensayos clínicos de los que hemos hablado en pacientes, justo el grupo control es el que caracteriza el efecto placebo. El efecto placebo sería simplemente curarte porque piensas que lo que tú estás tomando es efectivo, ¿vale? Por decirlo así, de manera ligera y sencilla. Entonces, en todos los ensayos clínicos, los medicamentos que tú estás probando, o el posible futuro medicamento, mejor dicho, lo tienes que probar contra grupos control. Grupos control en que, por ejemplo, imagínate, así por decir un ejemplo sencillo, lo que quiero comprobar es que el ibuprofeno es mejor que la aspirina para curar el dolor de cabeza, ¿vale? Entonces le tengo que poner a un grupo, le doy ibuprofeno, a otro grupo le tengo que dar aspirina y a otro grupo le doy agua, o le doy agua con azúcar para seguir con el tema del placebo y de la homeopatía. Los tres los tengo que comparar porque el medicamento nuevo tiene que ser más eficiente que los demás de cara a la cura de la enfermedad y tiene que ser más eficiente que el placebo porque sí se sabe que hay remisiones espontáneas, o sea que para un resfriado común, aunque no me tome frenador, me da igual, me voy a curar porque pasado unos días es un resfriado común y te vas a curar, no es lo mismo que tener una neumonía. Y que la cabeza también. Y la cabeza también te ayuda, pero el sistema inmunológico per se del cuerpo te permite que a cosas que no son, digamos, muy graves, tienen su remisión
Perfecto. Entonces, tú tienes que demostrar que tu medicamento es más eficiente que eso, es decir, que es más eficiente que el placebo, por lo cual el placebo se estudia, pero se estudia de cara a ese control, digamos. Pero eso del placebo, algunos lo llevan al tema este ya de la New Age y todo de tu cerebro, tu cuerpo puede generar tus propios